Hola, queridos hermanos y hermanas en la fe. Bienvenidos una vez más a este hermoso recorrido por la palabra de Dios. Hoy continuamos con el libro de Números, un libro lleno de enseñanza, de pruebas y de lecciones de obediencia, fe y confianza en el Señor. Si es la primera vez que llegas a este espacio, te invito a que visites los libros anteriores. Ya hemos recorrido juntos desde el Génesis, donde vimos el inicio de la creación. Pasamos por el Éxodo, donde fuimos testigos del poder del Señor al liberar a su pueblo. Y también por el Levítico, donde Dios nos enseñó sobre la santidad. Ahora, en Números, estamos caminando junto al pueblo de Israel en su travesía por el desierto rumbo a la tierra prometida. Cada paso en el desierto tiene un propósito. Dios no los lleva por un camino fácil, sino por el camino donde su fe debe ser probada, donde aprenderán que la verdadera libertad no solo es salir de Egipto, sino sacar el Egipto del corazón. Y hoy, en los capítulos 13, 14 y 15, viviremos uno de los momentos más decisivos y tristes de esa historia. Así que abre tu corazón, porque lo que pasó con Israel también nos enseña a nosotros a confiar en el Señor, aun cuando nuestros ojos no vean el resultado. Todo comienza cuando Dios le habla a Moisés y le dice que envíe hombres a reconocer la tierra de Canaán, esa que había prometido dar a los hijos de Israel. Cada tribu debía enviar un representante, 12 en total, hombres sabios, jefes del pueblo. Entre ellos estaban Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Moisés les da instrucciones claras. Observen cómo es la tierra, si es buena o mala, si la gente es fuerte o débil, si las ciudades son abiertas o amuralladas, y que trajeran muestras del fruto del país. Era el tiempo de las primeras uvas, un momento de abundancia. Los 12 hombres partieron y recorrieron la tierra durante 40 días. Vieron lugares fértiles, montañas, y llegaron a Hebrón, donde vivían los descendientes de Anac, hombres muy altos y fuertes. Vieron la tierra en toda su belleza, una tierra realmente buena, tal como Dios había dicho. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron un racimo de uvas tan grande que tuvieron que cargarlo entre 2 hombres en un palo. Imaginen esa escena. También trajeron granadas e higos. Ese fruto era prueba viviente de que la tierra era maravillosa. Después de 40 días, regresaron al campamento, donde todo el pueblo los esperaba con gran expectación. Mostraron el fruto y dijeron: verdaderamente la tierra a donde nos envías fluye leche y miel, y este es su fruto. ¡Qué alegría! Todo parecía ir bien, hasta que agregaron: pero el pueblo que habita la tierra es fuerte, las ciudades son grandes y fortificadas, y vimos allí gigantes, hijos de Anac. De pronto, el ambiente cambió. La fe comenzó a flaquear. Pero Caleb se levantó y dijo con firmeza: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb no hablaba por emoción, sino por fe. Sabía que si Dios lo prometió, él también daría la victoria. Sin embargo, los otros 10 espías desanimaron al pueblo diciendo: no podremos subir contra ese pueblo, son más fuertes que nosotros. Vimos allí gigantes, y ante ellos éramos como langostas. El miedo se extendió como veneno. Esa noche todo el pueblo lloró. Se quejaron contra Moisés y Aarón diciendo: ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos serán presa. Mejor volvamos a Egipto. Y entre ellos dijeron: nombrémonos un capitán y volvamos allá. Era un momento de incredulidad total. Después de ver el mar abierto, el maná del cielo y el agua brotando de la roca, el pueblo volvió a dudar. Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros, y Josué y Caleb rasgaron sus vestidos, diciendo: la tierra que recorrimos es buena en gran manera.
Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará y nos la entregará. No se rebelen contra Jehová, ni teman al pueblo. Con nosotros está Jehová, no los temáis. Pero el pueblo, en lugar de escuchar, tomó piedras para apedrearlos. En ese instante, la gloria de Jehová apareció en el tabernáculo. El Señor, dolido por la incredulidad del pueblo, habló con Moisés. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí con todas las señales que he hecho entre ellos? El Señor dijo que los destruiría, pero Moisés, con un corazón de pastor, intercedió por ellos. Dijo: Señor, tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo. Y Dios lo escuchó, pero también dictó justicia. Dijo: perdono, pero ninguno de los que me han tentado verá la tierra prometida. Solo Caleb y Josué, porque tuvieron otro espíritu y me siguieron fielmente. El Señor declaró que el pueblo vagaría 40 años en el desierto, un año por cada día que los espías recorrieron la tierra. Y en ese tiempo todos los mayores de 20 años morirían, excepto Caleb y Josué. Cuando Moisés transmitió esto, el pueblo se lamentó. Al día siguiente, algunos, impulsados por el remordimiento, intentaron subir al monte diciendo: estamos dispuestos a subir al lugar que Jehová prometió. Pero Moisés les advirtió: esto no prosperará. Jehová no está entre ustedes. Ellos subieron sin el arca ni la presencia de Moisés y fueron derrotados. Después de este episodio tan triste, Dios le dio a Moisés nuevas instrucciones para la generación que sí entraría a la tierra. Les recordó que debían ofrecer ofrendas de agradecimiento, que tanto los israelitas como los extranjeros debían seguir las mismas leyes, y estableció la diferencia entre el pecado por error y el pecado con soberbia, que merecía ser cortado del pueblo. Para recalcar la importancia de la obediencia, se nos cuenta el caso de un hombre que fue hallado recogiendo leña en día de reposo y por orden de Dios fue apedreado. Aunque hoy nos parezca severo, Dios estaba enseñando a un pueblo recién liberado el valor de la santidad y el respeto a sus mandatos. Finalmente, el Señor mandó que hicieran borlas en los bordes de sus vestidos con un cordón azul, para que cada vez que las miraran recordaran los mandamientos de Dios. No era un adorno, era un recordatorio constante de obediencia y pertenencia. Estos capítulos nos dejan lecciones profundas. La primera es que la fe no se mide por lo que vemos, sino por en quién confiamos. Israel vio gigantes y murallas, pero Caleb y Josué vieron las promesas y el poder de Dios. La segunda es que el miedo, si no lo entregamos a Dios, puede destruir nuestra fe. Y la tercera es que, aunque el pueblo fue infiel, Dios nunca dejó de ser fiel. Él siguió guiando, instruyendo y preparando a la nueva generación. El desierto no fue un castigo sin sentido, fue una escuela espiritual. Así, Números nos recuerda que las promesas de Dios son reales, pero también requieren fidelidad. No basta con salir de Egipto, hay que seguir creyendo hasta entrar en la tierra prometida. Y tú, que escuchas hoy, recuerda, aunque el camino parezca largo o difícil, si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Mantén tu fe, porque los desiertos solo preparan a los que heredarán su bendición. Continuamos nuestro viaje por el libro de Números, explorando los capítulos 16, 17 y 18. Prepárense, porque lo que vamos a ver es una lección poderosa sobre obediencia, humildad y el respeto que debemos tener por lo que Dios ha establecido. La historia arranca con una tensión que casi se puede cortar con un cuchillo. Un hombre llamado Coré, que era de la misma tribu de Leví que Moisés y Aarón, es decir, su pariente, decide levantarse en su contra. Pero no lo hace solo. Se le unen Datán, Abiram y On, líderes de la tribu de Rubén, y para darle más fuerza a su rebelión,
consiguen el apoyo de 250 príncipes del pueblo, hombres influyentes y de renombre. Imaginen la escena. Estos líderes se plantan frente a Moisés y a Aarón y les dicen con una arrogancia tremenda: «Basta ya de ustedes. Toda la congregación es santa y Jehová está en medio de todos. ¿Por qué, pues, se levantan ustedes sobre la asamblea del Señor?». Básicamente, les estaban diciendo: ¿quiénes se creen para estar por encima de nosotros? Pero el problema no era realmente con Moisés y Aarón. Su verdadero problema era con Dios, porque fue Dios mismo quien había elegido a Moisés como líder y a Aarón como sumo sacerdote. ¿Y cómo reacciona Moisés? ¿Con orgullo? ¿Con ira? No. La Biblia dice que se postró rostro en tierra. Su primera reacción fue la humildad. Luego se levanta y les propone una prueba para que sea Dios y no los hombres quien decida. Les dice: mañana el Señor mostrará quién es el que Él ha escogido. La prueba era simple. Cada uno debía tomar su incensario, ponerle fuego e incienso y presentarse delante de Jehová. Dios mismo mostraría a quién había elegido para servirle. Coré y su grupo, seguros de sí mismos, aceptan el desafío. Al día siguiente el ambiente es electrizante. Coré, sus seguidores y los 250 hombres se presentan con sus incensarios encendidos frente al tabernáculo. Toda la congregación se reúne para ver el espectáculo. De repente, la gloria de Dios se manifiesta y le habla a Moisés y a Aarón: «Apártense de esta congregación, porque voy a consumirlos en un momento». Pero una vez más, Moisés y Aarón demuestran su corazón de pastores. Se postran de nuevo e interceden por el pueblo diciendo: «Oh Dios, ¿acaso solo por el pecado de un hombre vas a destruir a toda la congregación?». El Señor escucha su clamor, pero la justicia debe cumplirse. Ordena que todo el pueblo se aleje de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Moisés, acompañado por los ancianos de Israel, se acerca y le advierte a la multitud: «Aléjense de las tiendas de estos hombres impíos y no toquen nada de lo suyo, para que no perezcan por sus pecados». La gente obedece y se aparta. Entonces, Moisés hace una declaración que quedará grabada en la historia. Dice: «En esto conocerán que Jehová me ha enviado. Si estos hombres mueren de muerte natural, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si Jehová hace algo nuevo y la tierra abre su boca y se los traga vivos, entonces sabrán que estos hombres han provocado al Señor». Y apenas Moisés termina de hablar, sucede lo impensable. La tierra bajo sus pies literalmente se parte en dos. La Escritura dice que la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus familias y a todas sus posesiones. Bajaron vivos al Seol y la tierra se cerró sobre ellos. El pueblo que estaba alrededor huye aterrorizado, gritando: «No sea que la tierra nos trague a nosotros también». Pero el juicio no termina ahí. Inmediatamente después, sale fuego de la presencia de Jehová y consume a los 250 hombres que estaban ofreciendo el incienso. Fue un acto de juicio divino, claro y contundente, una lección imborrable. No se puede desafiar la autoridad que Dios establece. Para que nadie olvidara esta lección, Dios ordena que los incensarios de bronce de los rebeldes sean recogidos y fundidos en láminas para cubrir el altar. Serían un recordatorio perpetuo para que nadie que no fuera de la descendencia de Aarón intentara usurpar el sacerdocio. Uno pensaría que después de ver algo tan aterrador, el pueblo habría aprendido la lección, ¿verdad? Pues no. Increíblemente, al día siguiente, la congregación vuelve a murmurar, esta vez acusando a Moisés y a Aarón: «Ustedes han matado al pueblo de Jehová». De nuevo, la gloria del Señor aparece y Dios le dice a Moisés que se aparte porque va a destruir al pueblo. En ese mismo instante, una plaga mortal comienza a extenderse entre la gente.
Moisés, desesperado por salvarlos, le grita a Aarón: «Toma tu incensario, ponle fuego del altar e incienso, y corre a hacer expiación por el pueblo». Aarón obedece sin dudar, corre y, como dice la Biblia, se puso entre los muertos y los vivos, y la plaga cesó. Su acto de intercesión sacerdotal detuvo la mortandad, pero no antes de que 14.700 personas murieran, además de los que perecieron con Coré. Para zanjar la cuestión de una vez por todas, Dios idea una prueba final e inconfundible. Le pide a Moisés que tome 12 varas, una por cada tribu de Israel, y que escriba el nombre del líder de cada tribu en su vara. En la vara de la tribu de Leví debía escribir el nombre de Aarón. Luego, las varas debían colocarse dentro del tabernáculo, delante del arca del testimonio. El Señor prometió: «La vara del hombre que yo escoja florecerá. Así haré cesar para siempre las murmuraciones del pueblo contra mí». Moisés hace exactamente lo que Dios le ordenó. Al día siguiente, cuando entra al tabernáculo, presencia un milagro asombroso. La vara de Aarón no solo había reverdecido, sino que había echado flores, brotado botones y había producido almendras maduras. Era una señal sobrenatural, una confirmación divina de que el sacerdocio de Aarón no era una elección humana, sino una designación celestial. Moisés muestra la vara florecida a todo el pueblo y nadie puede negar la evidencia. Dios ordena que esa vara se guarde como testimonio perpetuo para los rebeldes. Finalmente, en el capítulo 18, el Señor le habla directamente a Aarón y a sus hijos, confirmando su rol sagrado. Les explica que el sacerdocio es una enorme responsabilidad. Ellos cuidarían del santuario, de los sacrificios y del altar, ayudados por el resto de los levitas, quienes no podían acercarse a las cosas más santas. Dios también establece cómo serían sostenidos. No recibirían tierra como las otras tribus, sino que vivirían de las ofrendas, los diezmos y los sacrificios que el pueblo traía a Dios. El Señor mismo sería su herencia. Amigos, estos capítulos nos enseñan verdades fundamentales. Primero, que Dios es un Dios de orden y establece autoridad espiritual con un propósito divino. Segundo, que el orgullo y la envidia son venenos para el alma, capaces de llevarnos a la ruina como le pasó a Coré. Y tercero, que servir a Dios es una santa responsabilidad que exige humildad y reverencia. Pero quizás la lección más profunda es que ni los milagros más espectaculares, ni los castigos más severos pueden cambiar un corazón rebelde. A pesar de ver la tierra abrirse y una vara florecer, el pueblo seguía murmurando. Esto nos muestra que la verdadera fe no se basa en señales externas, sino en una confianza interna en la palabra y el carácter de Dios. Que esta historia nos inspire a cultivar un corazón humilde. Que no seamos como Coré, buscando posiciones por ambición, sino como Aarón, fieles y obedientes en el lugar donde Dios nos ha puesto. Dios sigue buscando corazones dispuestos a servirle con amor y reverencia. Bien, ahora vamos a sumergirnos en una de las partes más fascinantes y a la vez más intensas del libro de Números. Después de años de vagar por el desierto, el pueblo de Israel está a punto de recibir lecciones cruciales de parte de Dios. Lecciones sobre pureza, obediencia, fe y las consecuencias de nuestras acciones. Vamos a explorar los capítulos 19 al 21, donde veremos desde un extraño ritual de purificación hasta uno de los errores más trágicos de Moisés. Así que prepárense, porque esta historia tiene mucho que enseñarnos sobre nuestra propia vida espiritual. En el capítulo 19 nos encontramos con una orden divina bastante peculiar. Dios le pide a Moisés y a Aarón que preparen lo que se conocerá como el agua de purificación. Para ello, debían tomar una vaca completamente roja,
sin ningún defecto y que nunca hubiera llevado un yugo. Esta vaca sería sacrificada fuera del campamento. Imaginen la escena: su sangre rociada en dirección a la tienda de reunión y luego su cuerpo quemado por completo, junto con madera de cedro, hisopo y lana escarlata. ¿Para qué todo esto? Las cenizas resultantes se mezclaban con agua pura y servían para limpiar a cualquier persona que se hubiera contaminado al tocar un cadáver. Pensemos en el contexto del desierto. La muerte era algo frecuente. La generación que salió de Egipto estaba muriendo poco a poco debido a su desobediencia. Por lo tanto, esta ley no era algo teórico, era una necesidad práctica y espiritual constante. Pero Dios estaba enseñando algo mucho más profundo. Este ritual demostraba que el pecado y la muerte contaminan, nos separan de la santidad de Dios. Y para ser purificados se necesitaba un sacrificio perfecto. Esa vaca roja, sin mancha, era una sombra, un símbolo profético de Cristo. Al igual que la vaca fue sacrificada fuera del campamento, Jesús sería crucificado fuera de los muros de Jerusalén. Este ritual era una lección visual poderosa. La impureza es seria y la purificación solo viene a través del sacrificio que Dios provee. Dios fue muy claro en esto. Quien tocara un muerto quedaba impuro por 7 días y debía ser rociado con esta agua al tercer y séptimo día. Si alguien por rebeldía o negligencia no se purificaba, era cortado del pueblo. ¿Por qué tan drástico? Porque había contaminado el santuario del Señor. Con esto, Dios establecía un principio fundamental: su santidad no es negociable. Acercarse a Él requiere pureza, y esa pureza solo se obtiene a través de la obediencia a sus mandatos. No era solo un rito externo, era una lección para el corazón sobre la necesidad de vivir en santidad y dependencia de la provisión de Dios para nuestra limpieza. Y justo cuando estamos reflexionando sobre la vida y la muerte, el capítulo 20 nos golpea con una pérdida muy personal. El pueblo llega al desierto de Sin y allí, en Cades, muere María, la hermana de Moisés y Aarón. Es un momento de gran tristeza. María no era un personaje secundario. Fue ella quien vigiló a su hermanito Moisés en la canasta en el Nilo. Y fue ella quien lideró el canto de victoria después de cruzar el Mar Rojo. Su muerte no solo es un golpe para su familia, sino que también simboliza el fin de una era. La primera generación de líderes del Éxodo comienza a desaparecer. Pero el duelo dura poco, porque el pueblo vuelve a su viejo y destructivo hábito, la queja. De repente, no hay agua, y la murmuración estalla. Se enfrentan a Moisés y a Aarón con palabras llenas de amargura. Ojalá hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. ¿Para qué nos trajeron a este desierto a morir, a nosotros y a nuestro ganado? Esto no es lugar de siembras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, y ni siquiera hay agua. Es la misma incredulidad de siempre, la misma falta de memoria de todas las veces que Dios ya los había rescatado. Están tan enfocados en su sed momentánea que olvidan la fidelidad de Dios a lo largo de décadas. Agotados y abrumados, Moisés y Aarón hacen lo que siempre hacían: corren a la presencia de Dios. Caen de rodillas a la entrada del tabernáculo y la gloria del Señor se les aparece. Dios les da una instrucción clara y sencilla. Le dice a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano. Háblenle a la roca a la vista de ellos, y ella dará su agua. La orden era hablar, un acto de fe pura. Confiar en que la palabra de Dios a través de ellos sería suficiente para obrar el milagro. Era una oportunidad para que Moisés, una vez más, mostrara al pueblo el poder y la santidad de Dios. Pero algo se rompió en Moisés en ese momento. Quizás fue el dolor por la muerte de su hermana,
la frustración acumulada por 40 años de quejas, o simplemente un momento de ira, se para frente al pueblo y en lugar de reflejar la paciencia de Dios, grita: «Oigan ahora, rebeldes, les hemos de hacer salir aguas de esta peña». Y en un acto de desobediencia, levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con su vara. El agua brotó en abundancia y el pueblo y sus animales bebieron hasta saciarse. Físicamente, el problema estaba resuelto, pero espiritualmente se había cometido un error garrafal. La respuesta de Dios fue inmediata y devastadora. Le dijo a Moisés y a Aarón: «Por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterán esta congregación en la tierra que les he dado». ¡Qué palabras tan duras! Moisés, el hombre que habló cara a cara con Dios, el líder que soportó todo por su pueblo, no entraría en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no confió plenamente en la palabra de Dios y al actuar con ira no representó correctamente el carácter santo y misericordioso de Dios ante el pueblo. La roca era un símbolo de Cristo. Ya había sido golpeada una vez para dar agua viva. Ahora solo había que hablarle. Al golpearla de nuevo, Moisés desvirtuó este profundo simbolismo. Esta dura consecuencia nos enseña que nadie, ni siquiera el más grande líder, está por encima de la obediencia a Dios. La triste historia continúa. Aarón también llega al final de su camino. En el monte Hor, a la vista de todo el pueblo, Dios le ordena a Moisés que suba con Aarón y su hijo Eleazar. Allí Moisés le quita las vestiduras sacerdotales a su hermano y viste con ellas a Eleazar. Aarón muere en la cima del monte y su ministerio pasa a la siguiente generación. El pueblo llora por él durante 30 días. Otro pilar de la generación del Éxodo ha caído. Poco a poco, Dios está preparando el camino para un nuevo liderazgo y una nueva generación que sí entrará en la tierra prometida. Entrando en el capítulo 21, la impaciencia del pueblo vuelve a ser el centro de la historia. Mientras rodeaban la tierra de Edom, el camino se hizo largo y difícil, y de nuevo se quejaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban hartos del maná, el pan del cielo que los había sostenido por 40 años. Esta vez, la queja fue directamente contra la provisión divina, y la respuesta de Dios fue inmediata y aterradora. Envió serpientes venenosas que comenzaron a morder al pueblo, y muchos israelitas murieron. El terror finalmente los llevó al arrepentimiento. Corrieron a Moisés y confesaron: «Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes». Reconocieron su pecado y buscaron al mediador que siempre intercedía por ellos. Moisés oró y Dios le dio una solución que parecía ilógica, pero que requería fe. Le dijo: «Hazte una serpiente de bronce y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá». Moisés obedeció. Creó una serpiente de bronce, la levantó en medio del campamento y la promesa se cumplió. Todo aquel que era mordido, si miraba con fe a la serpiente levantada, era sanado y vivía. Siglos después, Jesús mismo explicaría el profundo significado de este evento. En Juan 3 le dijo a Nicodemo: «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». La serpiente de bronce no tenía poder en sí misma, era un símbolo, representaba el pecado juzgado. Al mirar a la serpiente, el israelita estaba admitiendo su pecado y confiando en la provisión de Dios para la salvación. De la misma manera, cuando miramos con fe a Yeshua levantado en la cruz, quien se hizo pecado por nosotros, recibimos perdón y vida eterna.
Es una de las imágenes más poderosas del Evangelio en todo el Antiguo Testamento. Después de esta dura lección, el ánimo del pueblo parece cambiar. Siguen su camino y Dios les da victorias sorprendentes. Derrotan a Sejón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, dos gigantes que se interponían en su camino. Dios estaba demostrando que, a pesar de los fracasos y la disciplina, su promesa de entregarles la tierra seguía en pie. Cada paso, cada prueba, cada castigo y cada victoria en el desierto tenían un propósito: forjar una nación que aprendiera a depender completamente de Él, a obedecer su palabra y a confiar en su fidelidad inquebrantable. Estos capítulos nos dejan una enseñanza clara. La obediencia y la fe traen vida y bendición, mientras que la queja y la desobediencia traen consecuencias dolorosas. Aunque los grandes líderes como Moisés y Aarón cayeron, el plan de Dios nunca se detuvo. Él siguió guiando a su pueblo paso a paso hacia el cumplimiento de su promesa, una lección vital para nosotros hoy. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más extrañas y fascinantes de la Biblia, un relato que parece sacado de una película de fantasía, con un rey malvado, un profeta misterioso y hasta un animal que habla. Es la historia de Balaam y Balac. Imaginen la escena. El pueblo de Israel, después de un largo y agotador viaje por el desierto, finalmente acampa en los campos de Moab, justo al otro lado del río Jordán, con la tierra prometida a la vista. Desde allí podían casi saborear la victoria. Pero no todos estaban contentos con su llegada. Balac, el rey de Moab, miraba desde las colinas y el miedo lo invadía. Había visto cómo los israelitas habían derrotado a reyes poderosos como Sejón y Og. Veía ese inmenso campamento de cientos de miles de personas y pensaba: esta multitud va a acabar con todo lo que hay a nuestro alrededor. El pánico lo llevó a tomar una decisión desesperada. Pero en lugar de atacar con su ejército, Balac recurrió a la guerra espiritual. Quería maldecir a Israel. En esa época se creía que las palabras de ciertos adivinos podían cambiar el destino de las naciones. Y había un hombre famoso en toda la región por su poder: Balaam, hijo de Beor. Se decía que a quien él bendecía quedaba bendecido, y a quien él maldecía quedaba maldito. Así que Balac envió a sus mensajeros más importantes con regalos y una súplica urgente: por favor, ven y maldice a este pueblo que ha salido de Egipto. Quizás así pueda derrotarlos y echarlos de mi tierra. Los mensajeros llegaron a casa de Balaam y le entregaron el mensaje. Pero esa misma noche, Dios se le apareció a Balaam en un sueño y fue muy claro: no vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo porque es un pueblo bendito. A la mañana siguiente, Balaam, obedeciendo, despidió a los príncipes de Moab. Pero Balac no era un hombre que aceptara un no por respuesta. Envió una segunda comitiva, aún más importante, con más príncipes y promesas de riquezas y honores incalculables. Haré todo lo que me pidas, le dijo el rey, pero ven y maldícelos. La respuesta de Balaam fue admirable al principio. Dijo: aunque Balac me diera su palacio lleno de plata y oro, no podría desobedecer a mi Dios. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro. En lugar de ser firme, añadió: quédense esta noche a ver qué más me dice el Señor. Su corazón ya empezaba a codiciar la recompensa. Esa noche, Dios le volvió a hablar, pero esta vez con una condición: si estos hombres vinieron a llamarte, ve con ellos, pero harás únicamente lo que yo te diga. En la mañana siguiente, Balaam se levantó, ensilló su asna y partió con los príncipes de Moab. Y aquí es donde ocurre lo increíble. La Biblia dice que la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Por qué? Porque Dios conocía la verdadera intención de su corazón. Balaam iba,
pero su motivación era la avaricia, no la obediencia. Entonces el ángel del Señor se interpuso en el camino con una espada desenvainada, listo para detenerlo. Balaam, cegado por su ambición, no vio nada, pero su asna sí. El animal vio al ángel y se desvió del camino. Balaam, furioso, la golpeó. Un poco más adelante, el ángel se paró en un sendero estrecho entre dos viñedos. La asna, al intentar esquivarlo, aplastó el pie de Balaam contra el muro. Segundo golpe para la pobre asna. Finalmente, el ángel se paró en un lugar tan angosto que no había forma de pasar. La asna, al verlo, simplemente se echó al suelo. Balaam, fuera de sí, la golpeó por tercera vez. Y entonces sucedió el milagro. Dios abrió la boca del asna y el animal le dijo a su dueño: ¿qué te he hecho para que me golpees 3 veces? Balaam, quizás por el shock, le respondió como si fuera lo más normal del mundo: porque te has burlado de mí. Si tuviera una espada, ahora mismo te mataría. Y el asna le contestó: oye, ¿no soy yo tu asna de toda la vida? ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. En ese preciso instante, Dios abrió los ojos de Balaam, y allí estaba, el ángel del Señor, con su espada brillante bloqueando el camino. Balaam cayó rostro en tierra, aterrorizado. El ángel lo reprendió: ¿por qué golpeaste a tu asna? He venido a detenerte porque tu camino es perverso. Si no fuera por ella, que se apartó de mí 3 veces, ya te habría matado a ti, pero a ella la habría dejado viva. Temblando, Balaam confesó: he pecado. Se ofreció a regresar, pero el ángel le dio la misma instrucción que Dios: ve con esos hombres, pero solo dirás las palabras que yo ponga en tu boca. Cuando Balaam finalmente llegó ante Balac, el rey lo recibió entre el alivio y el reproche. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Acaso no puedo honrarte? Pero Balaam ya no era el mismo. Respondió con una nueva firmeza: he venido, pero no puedo decir lo que yo quiera. Solo la palabra que Dios ponga en mi boca, esa diré. Balac lo llevó a un lugar alto, desde donde se veía parte del campamento de Israel. Prepararon 7 altares y ofrecieron sacrificios, esperando la gran maldición. Balaam se apartó para escuchar a Dios. Cuando volvió, Balac y sus príncipes estaban ansiosos. Pero en lugar de una maldición, Balaam pronunció una poderosa bendición. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no maldice? Veo un pueblo que habita confiado, incontable como el polvo. Que mi fin sea como el de los justos. Balac estaba furioso. Te traje para maldecir y los has bendecido. Pero Balac no se rindió. Lo llevó a un segundo lugar, pensando que tal vez la perspectiva cambiaría el resultado. De nuevo, sacrificios, altares y una segunda bendición aún más fuerte. Dios no es hombre para que mienta. Él ha bendecido y yo no puedo revocarlo. No hay maldad en Jacob, ni hay adivinación que valga contra Israel. El Señor su Dios está con ellos. Balac, desesperado, le gritó: bueno ya, ni los maldigas ni los bendigas. Obstinado, Balac lo intentó una tercera y última vez. Lo llevó a la cima del monte Peor, pero esta vez Balaam ni siquiera buscó augurios. Simplemente miró hacia el campamento y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y de su boca salió una de las profecías más hermosas de la Biblia. Qué hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como jardines junto al río, como cedros plantados por el Señor. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Balac, derrotado y furioso, le gritó que se fuera. Pero antes de irse, Balaam le dio una última profecía, una que miraba hacia el futuro lejano. Habló de una estrella que saldrá de Jacob y un cetro que se levantará de Israel, una clara referencia al futuro Mesías, el rey que vendría a reinar. Esta historia nos deja una lección increíblemente poderosa.
Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Por más que el enemigo intente usar artimañas, palabras o rituales, la bendición de Dios sobre su pueblo es irrevocable. Nos enseña que la soberanía de Dios está por encima de todo y que Él puede usar a un profeta codicioso e incluso a un asna para cumplir su voluntad perfecta. La protección de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su fidelidad a sus promesas. Es un recordatorio asombroso de que si pertenecemos a Dios, estamos bajo su cobertura y ningún plan en nuestra contra podrá prosperar. Gracias por acompañarme en este viaje increíble a través de las Escrituras. Si te gustó esta historia y quieres seguir descubriendo más tesoros de la Biblia, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga